¿Alguna vez lloraste tanto que sentiste como si estuvieras cayendo en un pozo sin fondo? ¿Te sorprendiste preguntándole a Dios por qué el dolor insiste en quedarse, incluso cuando oras, ayunas, clamas y esperas? Las lágrimas corren silenciosas, a veces en el silencio de la noche, cuando nadie las ve, cuando hasta las palabras fallan, y en la soledad del cuarto, con la almohada empapada, te preguntas, ¿será que Dios todavía me escucha? ¿Será que aún me ve? Y si te dijera que esas lágrimas no fueron ignoradas, que cada una de ellas fue recogida por el propio Dios como semillas sembradas en el suelo de tu fe. Y si te dijera que ese nuevo comienzo que tanto anhelas está brotando justamente de las lágrimas que pensaste que eran señales de debilidad. La Biblia dice en Salmos 126:5, los que siembran con lágrimas cosecharán con cantos de alegría. Esto no es una metáfora vacía, es una promesa eterna. Dios transforma el llanto en cosecha, el dolor en canción, la despedida en reencuentro, el final en un nuevo comienzo. Existe un misterio espiritual escondido en las lágrimas. El mundo nos enseñó que llorar es señal de debilidad, pero para Dios, llorar delante de Él es un acto de rendición, de confianza absoluta. Él ve más allá de la desesperación. Él ve el corazón quebrantado, el alma que se lanza en su presencia, sin máscaras, sin fuerzas, pero con fe. Y ese tipo de fe, la fe que insiste aunque esté herida, mueve el cielo. Este video es una respuesta de Dios a tu espíritu. Él te trajo hasta aquí porque vio tu clamor oculto. Él sabe que no compartes todo con los demás, que hay dolores que ni siquiera sabes cómo explicar. Pero Él entiende, y más que entender, Él actúa. Dios está preparando un nuevo comienzo. Pero ese comienzo no será construido sobre bases humanas, será construido sobre el suelo fértil que tus lágrimas regaron. Comenta ahora, Dios transforma mi llanto en un nuevo comienzo. Esa frase, por más simple que parezca, es una declaración de fe. Es un acto profético y puede ser el soplo de esperanza que otro corazón afligido necesita leer. Si este mensaje ya tocó tu corazón, deja tu like. Esto no es solo un gesto de apoyo al canal, es un acto espiritual. Porque cada me gusta ayuda a que esta palabra llegue a más corazones que, al igual que el tuyo, claman en silencio por un nuevo comienzo. Y no lo olvides. En el penúltimo bloque de este video se revelará una clave espiritual. Una clave que puede abrir los ojos de tu corazón a algo que aún no has percibido sobre tu propia historia. Aquí en el canal Centinela de la Luz acogemos a los que ya no tienen fuerzas para ir a la iglesia, a los que se sienten alejados, a los que aman a Dios pero están heridos. Este es tu refugio espiritual, un lugar donde puedes ser sanado por la palabra, aunque todo a tu alrededor parezca derrumbarse. Mira hasta el final sin saltarte nada. La respuesta que tanto esperas puede estar en la última palabra, porque cuando Dios decide transformar las lágrimas en nuevos comienzos, comienza hablándole al corazón con una voz suave y termina con un milagro. 1. El salmo que enseña a no rendirse en medio del valle. En medio de la desesperación, cuando todo parece perdido, muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que las lágrimas recorran el rostro de alguien que cree? El Salmo 23 responde, no con explicaciones frías, sino con presencia. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esta es la verdad espiritual que lo cambia todo. Dios no evita todos los valles, pero jamás nos deja solos en ellos. Y ese estar junto no es simbólico, es real. El Espíritu de Dios habita con los que lloran, con los que sienten el alma cansada, con los que ya no ven salidas.
Muchos piensan que la ausencia de sufrimiento es señal de la bendición de Dios, pero los salmos muestran lo contrario. La bendición está en el consuelo que Él trae en medio del dolor. Es allí donde Él se revela como pastor, no como un líder distante, sino como un cuidador atento, que conoce el sonido de tu voz incluso cuando ya no tienes fuerzas para orar en voz alta. Él escucha gemidos, comprende silencios y responde con dirección. En el valle, aprendes a depender de Él, no de ti mismo. Es donde cesan las distracciones y el corazón se desnuda ante su presencia. Tal vez estés atravesando ese valle ahora. Y al mirar a tu alrededor, todo lo que ves son muros de miedo, paredes de angustia y el eco de tu propio dolor. Pero debes saber, el pastor está allí. No llegó después, nunca se fue. Su vara y su cayado no solo sirven para corregir, sino para proteger, guiar, alejar el peligro y mantenerte firme incluso cuando tus pies vacilan. No se trata de salir rápido del valle, sino de no rendirse dentro de él. Es en ese momento donde la fe se revela verdadera. No la fe que exige explicaciones, sino la fe que avanza incluso sin entender, la fe que llora pero sigue caminando, la fe que no siente pero decide confiar. Esa es la fe que el cielo honra, esa es la fe que abre puertas invisibles en el espíritu y crea caminos donde antes solo había oscuridad. En el valle, Dios trabaja en silencio. Mientras esperas, Él prepara. Mientras lamentas, Él moldea. Mientras crees estar perdido, Él ya está escribiendo el giro de tu historia. Por eso, si sientes que este mensaje fue escrito para ti, si reconoces ese valle en tu vida, suscríbete ahora al canal Centinela de la Luz. Aquí, no estás solo. Esta comunidad fue creada por Dios como un refugio para corazones cansados, almas heridas y vidas que necesitan un nuevo comienzo. Sé parte, camina con nosotros y recuerda, incluso en el valle, el pastor sigue guiando cada uno de tus pasos. Y aunque el valle parezca no tener fin, es en medio de él donde Dios más revela la profundidad de su amor. El salmista no solo reconoce la presencia divina en la oscuridad, sino que declara que allí, en el suelo frío de la adversidad, hay consuelo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esto significa que incluso la disciplina de Dios es señal de su cuidado. Él no es un padre que abandona cuando tropiezas. Al contrario, es el padre que se inclina, te levanta con ternura y te enseña a caminar de nuevo, paso a paso, como un niño que aprende a andar. Y hay algo aún más profundo en este pasaje. La promesa no es que el valle será evitado, sino que será atravesado. Aunque ande, hay movimiento, hay progreso, hay vida. Esto revela que el dolor no es un lugar donde vas a quedarte, sino una estación que será superada. Y no te equivoques, aunque no lo percibas, ya estás caminando hacia el otro lado. Tus lágrimas no son señal de debilidad, sino marcas de paso. Cada una de ellas será usada por Dios como puente hacia el nuevo tiempo. ¿Cuántas veces has pensado en rendirte? En dejarlo todo porque el dolor parecía más grande que la promesa. Es en ese momento cuando el Salmo 34:18 llega como bálsamo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ese cercano no es geográfico, es existencial. Dios está más cerca de ti cuando sientes que nadie más lo está. Él se inclina sobre aquellos que ya no tienen fuerzas ni para pedir auxilio. Y es precisamente ahí donde nacen los nuevos comienzos, en el punto donde el ser humano llega al final de sí mismo. Dios es especialista en nuevos comienzos que brotan del polvo. Él no solo enjuga las lágrimas, les da propósito a cada una,
En lugar de tratar de entender por qué pasaste por ciertos dolores, pregúntate, ¿qué quiere Dios generar a partir de ellos? Porque el dolor que viviste está siendo transformado en ministerio, en testimonio, en autoridad espiritual. Cada lágrima que cayó en secreto será convertida en una unción que alcanzará a otros corazones. El valle que hoy parece muerte, mañana será jardín. Hay un propósito escondido en cada momento de dolor. Job, en el capítulo 42, lo reconoce al declarar: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Las lágrimas quitan las escamas de la religiosidad y revelan a un Dios vivo, personal, íntimo. Un Dios que no solo observa desde lejos, sino que camina contigo, se sienta a tu lado, toma tu mano, y cuando nadie más entiende tu proceso, Él dice: yo sí lo sé. Por eso, mantente firme, aunque tu rostro esté empapado. Tu caminar no está siendo ignorado por el cielo. Al contrario, los ángeles han registrado cada gesto de fe que haces, incluso en medio del dolor. Cada mañana que te levantas sin ganas, ya es una adoración. Cada oración susurrada con voz quebrada es un clamor que sube como incienso ante el trono de Dios. Y Él responde, incluso cuando no lo sientes. No dejes que la oscuridad del valle apague la luz de la promesa. Porque el mismo salmo que comienza con sombra de muerte termina con una declaración de certeza. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, el final de tu historia no es el dolor, es la presencia, es la habitación eterna, es la restauración completa. Así que sigue adelante, aunque tus pies tiemblen, aunque tu corazón esté cansado, el pastor está contigo, y si Él está, no hay sombra que pueda destruirte, no hay valle que dure para siempre, no hay lágrima que será ignorada. El cielo ya está preparando la mesa delante de tus enemigos, pero antes de eso, Él está fortaleciendo tu alma, porque el nuevo comienzo no será solo bendición, será sanidad, transformación e intimidad, como nunca antes habías experimentado. 2. El salmo que muestra que tus lágrimas tienen destino seguro. Hay una certeza que atraviesa los salmos, como un hilo invisible, uniendo el dolor con la esperanza. Dios nunca desperdicia una lágrima. El Salmo 56:8 revela algo demasiado profundo para ser ignorado. Tú has contado mis aflicciones, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Esa imagen de la redoma, un recipiente antiguo usado para guardar líquidos preciosos, muestra que, a los ojos de Dios, incluso lo que el mundo desprecia se vuelve sagrado. Tus lágrimas no se evaporan en el suelo de la indiferencia. Son recogidas, guardadas, registradas en el libro del Eterno. Cada lágrima que has derramado fue registrada. Cada noche sin dormir, cada oración entre sollozos, cada momento en que pensaste que estabas solo, Dios estaba allí, recogiendo todo, porque para Él, llorar no es señal de debilidad, es señal de confianza. Solo llora delante de Dios quien cree que Él es capaz de escuchar, sentir y actuar, y Él actúa, no en el tiempo humano, sino en el momento exacto del cielo, el tiempo en que la semilla del dolor florece en propósito y el llanto se transforma en testimonio. Muchos piensan que Dios solo responde oraciones fuertes, llenas de palabras bonitas y fe inquebrantable. Pero los salmos muestran otra realidad. Dios responde al quebrantado, al que se presenta ante Él sin saber qué decir, pero con el corazón abierto. Al que ya no tiene fuerzas pero aún se arrodilla, al que no entiende el proceso pero aún así confiesa: tú eres mi Dios. Ese tipo de fe es la que mueve el cielo.
Esa confianza, aunque herida, es la que activa los milagros invisibles de la gracia. Puede que ahora no lo veas, pero hay una redoma llena solo con tus lágrimas, y el día de la respuesta está llegando. No será una respuesta cualquiera, será un nuevo comienzo nacido del dolor, y porque viene del dolor será más profundo, más sólido, más verdadero, porque no fue construido sobre victorias fáciles, sino sobre un camino de fe entre los escombros del alma. Y lo que se edifica en medio del dolor no puede ser derribado por vientos pasajeros. Tal vez pienses que has llorado demasiado, que has sufrido más de la cuenta, y tal vez nadie sepa lo que has enfrentado, pero Dios sí lo sabe. Él no solo lo vio, lo sintió contigo, porque ese es el Dios de los Salmos, no un Dios indiferente al sufrimiento humano, sino el Dios que se inclina, que participa, que habita entre los que lloran. Y cuando Él se mueve, todo cambia. El mismo salmo que comienza con miedo termina con alabanza. El mismo llanto que cae en secreto se transforma en canción pública. Así que no desprecies el tiempo de la lágrima. Es santo, es formativo, es transitorio, pero necesario. Revela lo que el tiempo de bonanza no muestra. Moldea el carácter, profundiza las raíces y nos hace más parecidos a Cristo, el varón de dolores que conoció el sufrimiento. Y si Él, el Hijo de Dios, lloró, ¿por qué tú te exigirías no hacerlo? Las lágrimas son puentes hacia el milagro. Espera, no con pasividad, sino con fe activa, con los ojos puestos en el cielo y el corazón diciendo, si tú estás recogiendo, es porque vas a transformar. Ese tipo de espera mueve el mundo espiritual, porque Dios no ignora a quien espera llorando, pero creyendo. Y cuando Él venga, no vendrá solo para secar los ojos, vendrá para escribir un nuevo comienzo sobre el altar de tus dolores. 3. El salmo que revela que el llanto tiene fecha de caducidad. Existe una verdad oculta en las Escrituras que muchos solo descubren en lo más profundo del valle. El llanto tiene fecha de caducidad. Puede durar toda la noche, pero no es eterno. El Salmo 35 lo declara con firmeza. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Esta frase no es solo un consuelo, es un decreto espiritual. Dios está diciendo, el dolor tiene hora de salida. La lágrima no define tu destino, solo prepara el terreno para la promesa. La noche mencionada en el Salmo no es literal, es simbólica. Representa esos períodos en los que parece que Dios ha guardado silencio, en los que las oraciones regresan sin respuesta, en los que el corazón grita y no encuentra eco. Es el tiempo en que las emociones parecen vencer a la fe, en que hasta respirar se vuelve un desafío. Pero es justamente en esa noche espiritual donde se riega la semilla de una nueva estación. Dios usa la oscuridad para enseñarnos a valorar la luz. Es importante entender que Dios no se deleita en el sufrimiento humano. No es un juez distante que observa impasible. Es un padre. Y como padre, permite ciertas noches para que podamos conocer su mañana. Porque hay un tipo de alegría que no nace de la ausencia de lucha, sino de la superación con Dios al lado. Y esa alegría tiene otro peso, otro brillo. Es fruto del dolor redimido, de la lágrima recogida, de la espera perseverante. Cuando el salmista declara que la alegría viene por la mañana, está hablando de un intercambio divino. Dios reemplaza el peso por liviandad, el lamento por canto, las cenizas por corona. No solo cambia el escenario, cambia el corazón. La mañana no es solo el fin del dolor, es el comienzo de un nuevo entendimiento, de una nueva intimidad, de una nueva visión sobre la vida y sobre Dios mismo. Y ese proceso, aunque doloroso, es profundamente transformador.
Puede que estés viviendo tu noche ahora mismo. Puede que te estés preguntando cuándo terminará. Pero debes saber esto: el amanecer ya ha sido decretado. Dios ya marcó en el calendario del cielo el día en que este dolor dejará de ser herida y se convertirá en testimonio. Lo que necesitas es seguir caminando, incluso en la oscuridad, porque la mañana no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. Y Él es fiel. Él vela por su palabra. Él cumple lo que promete. Y si dijo que la alegría viene, entonces vendrá. No hay dolor que dure más que la promesa. No hay lágrima que resista el soplo de una mañana espiritual. Y cuando esa mañana llegue, y llegará, entenderás por qué tuviste que pasar por todo esto. Las piezas encajarán. Las preguntas recibirán silencio como respuesta, pero será un silencio lleno de paz, porque su presencia habrá llenado todo. Así que respira profundo. Puede que la noche sea larga, pero el amanecer se acerca y vendrá cargado de gracia, de sanidad, de nuevos comienzos. El cielo ya empieza a teñirse con los primeros tonos de esperanza. En poco tiempo, no solo dejarás de llorar, bailarás, porque esa es la especialidad de Dios: transformar lágrimas en danza, dolor en celebración, pérdidas en nuevos comienzos, y todo eso en el tiempo exacto, en su tiempo, en el tiempo de la mañana. Y cuando finalmente llega la mañana, no es solo el fin del sufrimiento, es el inicio de algo completamente nuevo. El Salmo 30 continúa, revelando ese giro extraordinario. Convertiste mi lamento en danza, quitaste mi luto y me ceñiste de alegría. Esta transformación no es solo emocional, es espiritual. Dios no disfraza el dolor, Él lo sana. No finge que nada pasó. Escribe una nueva historia con las cicatrices que llevabas. Cada lágrima que cayó en la noche ahora se convierte en materia prima para el gozo del nuevo día. Y observa, el texto no dice que el salmista cambió por sí mismo su ropa de luto por vestiduras de alegría. Dice, tú quitaste. Es Dios quien realiza ese cambio. Es Él quien decide que el tiempo del lamento ha terminado y que ahora es hora de danzar. Eso demuestra que hay un ciclo espiritual siendo respetado. Lloraste, esperaste, confiaste. Ahora el cielo se mueve. No porque lo merezcas, sino porque Él lo prometió. Y lo que Él promete, Él cumple. La danza no es solo una metáfora. Representa libertad, ligereza, vida que vuelve al cuerpo y al alma. Después de noches oscuras, de valles profundos, de cansancios que parecían insoportables, Dios no solo sana, Él celebra contigo. Y esa celebración no viene del mundo, no depende de las circunstancias, no proviene de buenas noticias humanas. Viene de Él, es fruto de algo sobrenatural. La presencia restauradora del Padre que toma tu mano y te invita a levantarte, a sonreír, a vivir de nuevo. Tal vez aún lleves puesto el saco de luto, símbolo de tristeza profunda, de duelo, de desesperanza, pero Dios ya está extendiendo un nuevo vestido, un vestido de alegría, de ligereza, de nuevos comienzos, y cuando Él te ciñe con Él, no solo te sientes mejor, te conviertes en alguien nuevo. El proceso del sufrimiento te ha pulido, te ha madurado, te ha acercado más a Él, y ahora puedes danzar sin miedo, porque sabes que Dios transforma cada lágrima en fuerza, cada dolor en revelación. Esa es la belleza de la fe. No niega el dolor, lo atraviesa con esperanza, y al final encuentra al propio Dios esperándote del otro lado con un nuevo vestido y una melodía suave diciendo, ven, es hora de comenzar de nuevo. Esto es más que alivio, es restauración, es renacimiento, es vida después de la muerte emocional, es risa después del llanto, es promesa después del luto, y cuando ese momento llega, no vuelves a ser quien eras.
Te conviertes en quien Dios planeó que fueras desde el principio, forjado en las lágrimas, moldeado en la fe, afirmado en la gracia. Por tanto, si aún hay llanto, recuerda, ya tiene día y hora para convertirse en danza. Dios no te dejará en ese valle para siempre. Él ya está a la puerta con lo nuevo, con la alegría pura que nace de la presencia, con la renovación que no depende de circunstancias, sino de la alianza. La noche tuvo un propósito y ahora la mañana tiene una misión: celebrar contigo el milagro de la supervivencia. Porque no solo resististe, permaneciste, y por eso serás recompensado con la danza que solo conocen los que lloraron. 4. El salmo que prueba que Dios no se olvida de los que lloran. En muchos momentos, el silencio de Dios puede parecer ausencia. Hay periodos en los que el alma gime y el cielo parece cerrado, en los que el clamor sube, pero no hay respuesta audible. En esos días, la soledad se vuelve más densa y el corazón empieza a creer la mentira de que Dios se ha olvidado. Pero el Salmo 9:12 dice: porque Él, que se acuerda del clamor de los afligidos, no se olvida del clamor de los humildes. Esta es una afirmación poderosa. Dios no solo escucha, Él recuerda. Él lleva dentro de sí la memoria sagrada de tu llanto. Ese recuerdo divino no es pasivo, es un recuerdo que conlleva acción, respuesta, justicia. Cuando la Biblia dice que Dios se acuerda, está diciendo que Él actúa en el momento justo. El problema es que su tiempo rara vez es el nuestro. Queremos alivio inmediato, pero Él desea transformación duradera. No solo se preocupa por tu comodidad, está comprometido con tu crecimiento. Por eso permite el dolor, recoge las lágrimas y cuando llega el momento correcto, se levanta para actuar. La palabra también afirma que Dios es un alto refugio para los oprimidos, y ese término alto refugio transmite la imagen de un lugar seguro, inaccesible para el enemigo, elevado por encima del alcance de las fuerzas contrarias. Esto significa que incluso si estás en medio del caos, hay un lugar donde tu alma puede descansar. Ese lugar es la presencia de Dios. Es el escondite donde las lágrimas no son señal de derrota, sino de confianza. Porque solo se refugia quien reconoce su fragilidad, y solo confía quien cree que el socorro vendrá. Puede que haya sido olvidado por personas. Puede que hayas sido ignorado por quienes más confiabas, pero Dios no se olvida. Él recuerda tu historia, tu dolor, tu clamor, y más aún, le importa. Esta es una de las verdades más poderosas de los Salmos. El corazón de Dios se conmueve por los que lloran, no por lástima sino por amor, porque Él es un Padre que honra cada lágrima derramada con fe. ¿Cuántas veces el salmista grita en los textos: ¿hasta cuándo, Señor? Ese grito también es tuyo, pero la respuesta de Dios, aunque no siempre inmediata, siempre llega. Y cuando llega, no es solo una solución temporal, es un giro, es un nuevo tiempo, es una reconfiguración del interior, un realineamiento de propósito, una restauración que alcanza las áreas más profundas del alma. Él no viene solo para cambiar circunstancias, Él viene para sanarte. Así que sigue clamando, sigue llorando delante de Él. No escondas tu dolor, no silencies tu lamento, porque el clamor de los humildes llega al cielo con fuerza. La oración, quebrantada, sin adornos, sin máscaras, mueve el trono. Y Dios en su tiempo se levantará, y cuando Él se levanta, los enemigos se disipan, el miedo retrocede, la esperanza florece. Él no se ha olvidado, Él no se ha rendido contigo. Solo está esperando el momento exacto para transformar lo que parecía un final en un glorioso comienzo. Y cuando Dios se levanta para actuar, no lo hace con prisa, sino con precisión.
cada detalle de tu historia es tomado en cuenta. Él no repara solo lo que es visible a los ojos de los demás. Él sana lo que solo tú sabes que está herido. Aquello que nadie vio, Él lo vio. El dolor que nunca verbalizaste, Él lo entendió. Y por eso su respuesta será completa, porque el amor de Dios no es superficial. Él no resuelve los síntomas, Él va hasta la raíz. El Salmo 34:15 nos recuerda: los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esa es la certeza que debe anclar tu corazón, incluso en los días en que nada parece tener sentido. Dios está mirando, Dios está escuchando, Dios se está moviendo. Aunque todo parezca detenido, el mundo espiritual está en actividad. El cielo está alineando circunstancias, preparando personas, liberando recursos, porque tu respuesta ya está en camino. Y esa respuesta no será genérica, será personalizada. Porque Dios es un Padre detallista. No entrega soluciones listas como quien reparte bendiciones en masa. Él responde con propósito, con exactitud, con amor. Él sabe exactamente lo que necesitas para levantarte, para florecer de nuevo, para encontrar sentido en lo que parecía caos. Y más aún, Él transforma no solo tu situación, sino tu mirada sobre ella. Después de que Dios actúa, hasta el recuerdo del dolor se convierte en testimonio. Por eso los salmos hablan tanto de la fidelidad de Dios, porque Él no solo empieza algo, Él lo termina. Y si comenzó una obra en tu vida, no la dejará incompleta. Aunque hoy estés rodeado por escombros emocionales, hay una reconstrucción invisible en curso. Dios te está levantando, no con prisa, sino con profundidad. Y cuando estés listo, serás más fuerte que antes, más ligero, más libre, más íntimo de Él. Por lo tanto, mantén la esperanza. Ella es el ancla del alma en medio del mar agitado. Sigue entregando a Dios las lágrimas que aún insisten en caer. No serán ignoradas, están siendo usadas. Cada una de ellas lleva un propósito que todavía no comprendes, pero que el cielo ya ha escrito. Y en el momento justo lo verás. No solo lo verás, lo vivirás. Porque el Dios de los salmos no es solo el que escucha el clamor, es el que responde con nuevos comienzos que superan cualquier expectativa humana. 5. El salmo que muestra que el dolor es el camino hacia la presencia. Hay algo en los salmos que escapa a la lógica humana. El dolor, cuando se entrega a Dios, se transforma en puente hacia la presencia. El Salmo 73:26 declara: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta confesión nace desde un lugar de agotamiento. El salmista está diciendo: ya no tengo fuerzas, pero aún tengo a Dios. Y eso lo cambia todo. Porque cuando las reservas humanas se agotan, es ahí donde comienza la revelación de la suficiencia divina. La presencia de Dios no es un premio para los fuertes, es un refugio para los débiles. Es en el momento en que el corazón desfallece que descubrimos dónde está el verdadero sustento. El salmista pudo haberse derrumbado en desesperación, pero eligió mirar hacia lo alto. Declara que incluso cuando todo dentro y fuera falla, el Señor permanece. Él no cambia, Él no se ausenta, Él no abandona, y eso es suficiente. Este salmo es una clave para entender por qué Dios permite ciertos dolores. No porque sea cruel, sino porque el dolor nos lleva donde la distracción nunca nos llevaría, a la intimidad. Cuando estamos bien, ocupados con nuestros propios caminos, muchas veces olvidamos la fuente. Pero cuando la tierra tiembla, cuando los apoyos fallan, cuando el alma sangra, es ahí donde recordamos mirar hacia arriba.
Y en esa mirada descubrimos que su presencia siempre estuvo allí, silenciosa pero presente, oculta pero fiel. El dolor nos hace sensibles al cielo, nos afina para oír susurros que antes pasaban desapercibidos, nos quiebra para que Dios pueda reconstruir sobre cimientos firmes y sobre todo nos vacía de nosotros mismos. Porque es imposible ser llenos de Dios mientras estemos llenos de autosuficiencia. El vaciamiento a través del dolor es muchas veces el único camino posible para ser habitados por la gloria. Tal vez estés en esa etapa. La carne y el corazón, desfalleciendo, nada más te sostiene. Pero recuerda, la fortaleza sigue en pie. Dios es el lugar seguro. Él no solo toma tu mano, Él te carga en brazos y más aún, Él se convierte en la herencia. Es decir, no se trata de lo que Él puede dar, sino de quién Él es. La verdadera recompensa no es la bendición, es su presencia. Muchos buscan milagros, soluciones, salidas, pero el salmista entendió que por encima de todo, lo que necesitamos es a Él. Y eso es lo que enseña el dolor, que la presencia de Dios vale más que cualquier respuesta, que el consuelo del alma es más precioso que el alivio inmediato, que el abrazo invisible del Eterno tiene más poder que 1000 respuestas racionales. Él es la fortaleza, Él es la herencia, Él es el nuevo comienzo. Por eso, si todo está fallando, recuerda, la presencia permanece y ella es suficiente, aun cuando los pies vacilen, aun cuando el alma guarde silencio, aun cuando las oraciones cesen, porque la presencia no depende del desempeño, depende del pacto. Y ese pacto es eterno, indestructible, firmado en amor. Un amor que convierte lágrimas en sanidad y dolor en santidad. Y es dentro de esa presencia donde el alma encuentra reposo. No un reposo que depende de la resolución de los problemas, sino un descanso que nace de la certeza de que Dios está cerca. El Salmo 62:1 lo expresa con claridad. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Aquí no hay desesperación, hay confianza. Hay un alma que ya lloró, ya luchó, ya se cansó y ahora guarda silencio, porque encontró refugio. Ese silencio no es apatía, es rendición. Es ese momento en el que ya dijiste todo lo que tenías que decir, ya pediste, ya clamaste, ya lloraste, y ahora simplemente esperas, porque sabes que Dios está escuchando, aunque ya no tengas más palabras. El alma guarda silencio porque entiende que el obrar de Dios no necesita ser forzado. Él vendrá, Él se moverá, Él traerá salvación. Y esa salvación en los salmos no siempre es un rescate externo. A veces es un rescate interno, del miedo, de la duda, de la amargura, de la desesperanza. Esperar en silencio es una de las mayores pruebas de fe, es lo opuesto a la ansiedad. Es cuando el corazón ha sido tan tratado en el dolor que ya no necesita garantías, solo confía. Y esa confianza no nace de una mente optimista, sino de un espíritu que ya ha probado la fidelidad divina en el valle. Por eso puede descansar, incluso rodeado de incertidumbre. Porque sabe que, aunque todo cambie, Dios permanece. Esa es la madurez espiritual que los salmos ofrecen. La comprensión de que la presencia de Dios no se mide por sensaciones, sino por promesas. Y Él prometió estar con nosotros, no a veces, sino todos los días, no solo en las victorias, sino en las caídas, no solo en los templos, sino en los cuartos oscuros, en las madrugadas de angustia, en los caminos solitarios. Cuando el alma aprende a esperar en Dios en silencio, se vuelve inquebrantable,
no porque no sienta dolor, sino porque ya descubrió dónde está el refugio, no porque no haya pasado por el fuego, sino porque aprendió que en medio de las llamas había alguien allí. Y ese alguien es el mismo que recogió tus lágrimas, que te vio caer y que ahora te está levantando sin prisa, con amor, con propósito. Si hoy te encuentras en ese lugar, cansado, en silencio, esperando algo que parece no llegar, sabe esto: ese tiempo no está siendo desperdiciado, te está formando. Dios está construyendo en ti una fortaleza que nadie podrá derribar, un tipo de fe que ya no necesita ver para creer, un tipo de amor que ya no depende de bendiciones para permanecer, un tipo de confianza que resiste la noche, porque sabe que la mañana ya ha sido decretada, y cuando esa mañana llegue, no serás el mismo, porque fue en el silencio donde Dios más habló, fue en el dolor donde más te moldeó, y será en su presencia donde encontrarás la fuerza para vivir no solo un nuevo comienzo, sino una nueva vida, más profunda, más íntegra, más afirmada en lo eterno. 6. El salmo que muestra que Dios reescribe historias con sus propias manos. Hay una fuerza oculta en las palabras del Salmo 40 que solo quien ha pasado por el dolor logra comprender. Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Me sacó de un pozo de perdición, de un lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Este pasaje no describe solo un rescate, describe una reescritura. Dios no solo te saca del lugar donde estabas, Él te reposiciona, te planta en un suelo firme, comienza todo de nuevo. El salmista no niega el abismo por el que pasó, lo reconoce como real, un pozo de perdición, un lugar resbaladizo, peligroso, emocionalmente caótico, pero también reconoce que no permaneció allí, porque hubo un clamor, y ese clamor no quedó atrapado en el vacío, llegó al trono, movió el corazón del Padre, y el Padre se inclinó. Ese verbo, inclinarse, muestra cuánto está Dios involucrado con nuestro dolor. No responde desde lo alto con frialdad. Él desciende, se agacha, viene hasta donde estamos. Y cuando Dios viene, no solo consuela, Él transforma, extiende la mano, afirma nuestros pies y reorganiza nuestros caminos. Aquel que estaba atrapado en la inseguridad ahora camina con estabilidad. El que antes vivía confundido, ahora tiene dirección. El que antes era guiado por el miedo, ahora camina por la fe. Porque cuando Dios reescribe una historia, borra las cicatrices como condena y las transforma en memoria de la gracia. Ese proceso no ocurre de forma instantánea. Reescribir historias lleva tiempo. Primero nos saca del lugar de dolor. Luego nos enseña a caminar nuevamente. Después, afirma nuestros pasos. Y por último, pone una nueva canción en nuestra boca, como dice el versículo siguiente. Y puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. El dolor que antes era grito, ahora es alabanza. El llanto que era silencio, ahora se vuelve testimonio cantado. Este es el Dios de los nuevos comienzos. Él no solo mejora tu historia, Él comienza una nueva, no remienda, Él recrea, y lo hace basado en su fidelidad, no en tu fuerza. No importa cuán hondo hayas caído, Dios todavía puede levantarte, y cuando Él levanta, nadie puede derribar. Cuando afirma tus pasos, ni el viento más fuerte puede moverte. Quizás hoy estés en ese lodo cenagoso, confundido, atrapado, sin dirección. Pero debes saber, hay una mano extendida, hay un oído atento, hay un Dios inclinado para oír tu clamor, y hay una promesa. Si sigues esperando, con paciencia, con fe, con humildad, la respuesta llegará. Y cuando llegue,
Será como roca firme bajo tus pies. Será como un cántico nuevo nacido de una antigua lágrima. Será el testimonio que otros oirán y dirán: fue Dios. No importa lo que se haya escrito hasta aquí. Dios aún es el autor y está listo para pasar la página, para iniciar un nuevo capítulo, para transformar pozos en altares y lodo en camino. Esta es la especialidad del Dios de los Salmos: hacer de lo roto algo bello, de lo perdido algo valioso, del abatido un adorador. Porque Él no solo ve tu dolor, Él reescribe tu historia con sus propias manos. Y cuando Dios reescribe una historia, Él no borra el pasado, redime cada detalle. Aquello que parecía ser tu final se convierte en un punto de giro. Las lágrimas que derramaste no son olvidadas, son tejidas al nuevo guión de tu vida como hilos de oro. Porque lo que ha pasado por el sufrimiento y ha sido sanado por Dios se vuelve territorio sagrado. Y quien pisa ese suelo restaurado lleva una autoridad que no proviene de títulos, sino de experiencias vividas en el valle. El Salmo 40 no solo relata un rescate, inaugura un nuevo nivel de relación con Dios. Después de que los pies son afirmados y el cántico es puesto en la boca, el testimonio se esparce. El versículo 3 dice: muchos verán esto, temerán y confiarán en el Señor. Es decir, tu nuevo comienzo no será silencioso, será una señal. Señal de que Dios todavía transforma vidas, de que la gracia todavía reescribe destinos, de que las lágrimas aún tienen poder cuando caen a los pies del Altísimo. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque ama, pero también porque quiere usar tu vida como puente hacia otras. Él transforma tu dolor en ministerio, tu desesperación en unción, tu soledad en empatía. Y todo eso comienza cuando decides no hundirte en el pozo, sino clamar. Aunque sea con voz débil, aunque sea con palabras simples, aunque no sepas orar bien. Lo que importa no es la fuerza del clamor, sino la dirección. Y si va hacia Dios, Él oirá. Hay una dignidad restaurada en quien pasa por este proceso. Ya no serás visto como aquel que cayó, sino como aquel que fue levantado por Dios. Y esa identidad es inquebrantable porque fue dada desde el cielo. Y cuando Dios te reposiciona, nadie puede revocar. Ningún juicio humano, ningún recuerdo doloroso, ninguna acusación interna puede borrar lo que Dios declaró sobre ti: nuevo comienzo. Su presencia se vuelve más real después del rescate. Porque quien fue salvado del fondo del pozo reconoce el valor de la roca. Quien probó el sabor del lodo valora el suelo firme. Quien estuvo ciego por el dolor aprende a ver con ojos espirituales. Y esa visión lo cambia todo. Ya no caminas como antes. Ahora tus pasos son guiados no por el miedo, sino por la certeza de que Dios va delante. No por el pasado, sino por la promesa. No por lo que hirió, sino por lo que fue sanado. Por eso, no te apresures en salir del proceso. El rescate tiene capas. Dios te saca del pozo, pero también saca el pozo de dentro de ti. Y cuando Él termina la obra, no queda ninguna cadena, ningún rastro de lodo, ningún miedo oculto. Lo que queda es la certeza de que, a pesar de todo, Dios sigue siendo fiel. Él todavía extiende la mano, todavía se inclina, todavía canta canciones nuevas sobre corazones rotos. Y ese cántico será la banda sonora de tu nuevo tiempo. Una melodía nacida del dolor, pero afinada por la esperanza. Una canción que solo quien ha sido restaurado por Dios puede cantar con verdad. 7. El salmo que revela que hay propósito en la lágrima oculta. En el Salmo 126 encontramos una de las promesas más conmovedoras de las Escrituras. Los que siembran con lágrimas, con júbilo segarán. Esta afirmación revela una realidad espiritual profunda.
Tus lágrimas no son un desperdicio, son semillas. En un reino donde los valores son eternos, incluso el dolor tiene función. Y cuando se vive en la presencia de Dios, se transforma en instrumento de fructificación. La lágrima que corre en silencio, lejos de los ojos humanos, es vista, recogida y transformada por Dios en una cosecha futura. Las semillas por naturaleza desaparecen en la tierra. Son enterradas, olvidadas, pisadas. Pero en el tiempo correcto, rompen la tierra y florecen. Así son las lágrimas delante del Señor. Tal vez hoy solo estés sembrando, llorando en secreto sin ver resultados, sin entender el porqué. Pero existe un tiempo determinado y cuando llegue, la cosecha vendrá. No será cualquier cosecha, será una que vendrá con júbilo, porque la alegría que nace del dolor vencido tiene un sabor que el mundo no conoce. Es una risa que brota del alma sanada. Y fíjate, el salmista no dice que algunos que lloran cosecharán. Afirma con convicción que con júbilo segarán. Esto no es una posibilidad, es una garantía espiritual para quien permanece firme aún en medio de las lágrimas. El campo del dolor es sagrado, porque allí Dios planta lecciones, revela su voz y prepara nuestros pasos para el tiempo del honor. Ninguna lágrima es en vano cuando riega una vida de fe. Los que siembran llorando son aquellos que siguen creyendo incluso cuando no sienten, que siguen orando incluso cuando todo les dice que paren, que siguen sirviendo aun estando en pedazos. Esos son los que Dios honra, porque no sirven solo por lo que reciben, sino por quien Él es. No viven de resultados, sino de relación. Y ese tipo de fe, firme, sufrida, resistente, es la que produce las cosechas más abundantes. Tal vez estés en ese tiempo de siembra. El suelo parece duro, las lágrimas parecen inútiles, los días parecen largos, pero debes saber, estás plantando algo eterno. Cada lágrima que cae es una inversión en un tiempo que vendrá. Y cuando ese tiempo llegue, entenderás el porqué del dolor. No porque haya dejado de ser difícil, sino porque verás que fue necesario. No para destruirte, sino para preparar el suelo de tu alma para algo que solo puede nacer del dolor redimido. Y cuando llegue la cosecha no será silenciosa, vendrá acompañada de júbilo. Un júbilo que no ignora el dolor, sino que lo honra. Un júbilo que reconoce, solo estoy cosechando hoy porque no me rendí cuando era más fácil parar. Ese júbilo no es ruido, es gratitud, es una paz profunda que invade el pecho y dice, valió la pena. Porque la presencia de Dios, que parecía distante en la noche oscura, se reveló fiel al amanecer. No dejes de sembrar, continúa con lágrimas si es necesario. Continúa incluso cansado, porque el cielo está contando tus semillas. Y cuando llegue el tiempo, la tierra responderá con frutos que no se marchitan, con respuestas que sanan, con milagros que permanecen, porque todo lo que fue sembrado con fe y dolor será cosechado con júbilo y gloria. Ese es el ciclo divino, y nunca falla. Y cuando ese ciclo se cumple, algo dentro de ti cambia para siempre. El dolor que antes parecía una carga insoportable se transforma en un fundamento sólido para todo lo que Dios construye a partir de ahí. Dejas de ver las lágrimas como señales de debilidad y comienzas a verlas como marcas de una fe inquebrantable. Porque quien siembra llorando le está diciendo al cielo, aunque no vea, creo, aunque esté herido, sigo adelante. Y esa perseverancia atrae lo sobrenatural. La cosecha prometida no es solo material o visible. Muchas veces sucede dentro de ti. De repente te das cuenta de que estás más maduro, más sensible, más empático, más parecido a Cristo. Eso es fruto. Eso
es cosecha. Dios no trabaja solo en las circunstancias, trabaja en ti, y ese trabajo interior es más valioso que cualquier bendición exterior, porque un alma sanada sostiene cualquier nueva estación que el cielo quiera liberar. El Salmo 126 continúa diciendo: el que lleva la semilla preciosa, andando y llorando, volverá con alegría, trayendo sus gavillas. Esto significa que habrá un regreso. Aquel que fue con las manos vacías y el corazón cargado, volverá con los brazos llenos y el alma liviana. Porque Dios honra todo el recorrido. No recompensa solo a los que vencen, sino a los que siguen, incluso cuando no tienen garantías de victoria. El simple hecho de caminar en medio del dolor ya es un tipo de fe que el cielo celebra. Y hay algo aún más profundo en este salmo: el plural de la palabra gavillas. La cosecha no será pequeña, será abundante. No cosecharás solo para ti, sino también para otros. Tu dolor será bálsamo para el dolor ajeno. Tu historia sanada se convertirá en dirección para quien aún está perdido. Dios no desperdicia procesos, transforma cada parte en herramienta. Y entenderás que lo que parecía un final era en realidad un fundamento para algo mucho más grande. Por eso muchos de los salmos comienzan con llanto y terminan con alabanza. Porque ese es el movimiento del Espíritu. Nos encuentra en el valle, nos toma de la mano y nos lleva a lo alto. No promete ausencia de dolor, pero sí presencia constante. Y cuando esa presencia se percibe en medio de las lágrimas, todo cambia. Ya no te guía la desesperación, sino la certeza de que Dios está escribiendo algo con tu historia, algo que ni siquiera el dolor puede borrar. Así que sigue sembrando, sigue caminando, aunque sea con pasos temblorosos y ojos llorosos, porque el cielo ya ha decretado: habrá cosecha, habrá júbilo, habrá regreso, y cuando eso ocurra, no solo te alegrarás, comprenderás que todo valió la pena, porque fue en el terreno de la lágrima donde Dios plantó el milagro que estaba por venir, y ahora ese milagro comienza a florecer delante de tus ojos. 8. El salmo que prueba que la restauración de Dios es completa. El Salmo 147:3 dice: sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esta frase es corta, pero encierra un poder inmensurable. Declara que Dios no solo ve el dolor, Él interviene. No observa a la distancia, entra en escena, toca donde nadie más puede tocar, cura lo que los medicamentos no alcanzan, porque hay heridas en el alma que no cicatrizan con el tiempo, sino con la presencia. Y es esa presencia la que los salmos anuncian como consuelo eterno para los corazones quebrantados. Sana no significa solo detener el dolor. En el hebreo original implica restaurar por completo. Dios no pone una venda sobre la herida y dice: sigue adelante. Él cura por completo, cierra las brechas, restaura los tejidos emocionales, reestructura las áreas destruidas. Y cuando termina, no queda cicatriz que duela, queda la memoria, pero una memoria redimida. La herida que antes dolía ahora se convierte en fuente de autoridad y empatía. Y hay una belleza especial en este versículo. Dios no espera que te arregles para luego curarte. Él sana lo quebrado, trata lo que está roto, busca al que ya no puede caminar. Es en el suelo donde Él te encuentra. Es en el fondo del valle donde extiende su mano, porque el quebrantamiento es condición para la reconstrucción. El vaso necesita romperse para ser rehecho por las manos del alfarero, y cuando Él lo rehace, el nuevo vaso es más resistente, más hermoso, más útil que el anterior. Esa promesa de sanidad no es para un futuro distante, es para ahora. Para este presente en el que estás leyendo estas palabras, para este momento exacto en el que quizá todavía haya dolor, confusión o una pérdida reciente. Dios está aquí,
Y quiere restaurarte no solo emocionalmente, sino espiritualmente. Quiere que recuerdes quién eres en Él, que recuperes tu identidad, que vuelvas a soñar. Que sepas que aún hay vida después de la pérdida, propósito después de la frustración, belleza después de las lágrimas. El Salmo 147 continúa diciendo: Grande es nuestro Señor y de gran poder. Su entendimiento es infinito. Esto significa que Él entiende la complejidad de lo que estás viviendo. Lo que es confuso incluso para ti, para Él es claro. Lo que no puedes explicar, Él lo comprende profundamente. Sabe por qué dolió tanto, por qué tomó tanto tiempo, por qué el corazón quedó tan frágil. Y aún así, Él dice: yo puedo sanar. Esa declaración no proviene de un Dios distante, sino de un Padre cercano, que escudriña el corazón, recoge cada pedazo roto y los une con amor. Cuando Él restaura, también prepara, sana para enviar, trata para transformar. Lo que fue quebrado ahora se convierte en puente, lo que fue herido ahora lleva sanidad, lo que fue rechazado ahora porta gracia. Esta es la lógica del reino revelada en los Salmos. Dios levanta a los abatidos, exalta a los humildes, corona con honra a los olvidados. Porque su restauración no es solo para que te sientas bien, es para que otros encuentren esperanza a través de ti. Y si hoy todavía te sientes hecho pedazos, debes saber, esta no es la versión final de tu historia. Dios ya comenzó la obra, y Él es fiel para completarla, porque el mismo Dios que permitió la lágrima es quien enjuga tu rostro. El que vio el dolor es quien trae el bálsamo. El que te vio caer es quien ahora te está levantando. Y cuando te ponga de pie otra vez, será para que camines con propósito, hables con autoridad y ames con profundidad. Porque eso fue lo que el dolor te enseñó, y eso fue lo que la gracia restauró. Y al final de ese proceso de restauración te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Algo profundo ha sido transformado. No solo sobreviviste al dolor, fuiste refinado por Él. Aquello que antes te rompía ahora se convierte en lo que te fortalece, porque la restauración de Dios no te devuelve al punto de partida, te lleva más allá. Te construye con madurez, con propósito, con una sabiduría que solo el sufrimiento bien vivido puede generar. El Salmo 147 no habla solo de un Dios que sana, habla de un Dios que levanta a los abatidos y derriba a los impíos hasta el suelo. Es decir, Él hace justicia, Él reequilibra todo. Lo que fue perdido lo restituye, lo que fue robado lo devuelve en doble, lo que fue enterrado lo resucita. Esa justicia divina no siempre sucede como imaginamos. A veces no vemos la restitución en el escenario exterior, pero sí ocurre dentro de nosotros. Dios devuelve la paz, Dios restaura la dignidad, Dios recompone la alegría de vivir, y eso es un milagro, porque nadie, excepto Él, es capaz de tomar un corazón destrozado y hacer que vuelva a latir con fuerza. Nadie más que Él puede transformar memorias de dolor en recuerdos de superación. Y es en ese punto donde te conviertes en alguien diferente. El mundo puede verte igual, pero por dentro todo ha cambiado. Ahora llevas la unción de quien ha pasado por el fuego y ha salido más puro. Llevas el testimonio de quien conoció a Dios no en los templos, sino en los valles. No en los aplausos, sino en las noches de silencio. Y esa intimidad es el mayor regalo de la restauración. Porque Dios no solo te reconstruye, se revela a ti de maneras que nunca habría revelado si todo hubiese sido fácil. El Salmo 147 también afirma que Dios cubre el cielo de nubes, prepara la lluvia para la tierra y hace brotar la hierba en los montes. Ese Dios que cuida de la creación es el mismo que cuida de ti. El mismo que riega la tierra, riega tu interior. El mismo que hace florecer los campos, hace florecer tu alma. Se acerca un tiempo de brotar.
Un tiempo en el que aquello que estaba seco volverá a dar fruto, un tiempo en el que los desiertos serán regados, y te darás cuenta de que aquella lágrima fue, en realidad, una señal de que la tierra estaba siendo preparada. Entonces, confía. Aunque todavía haya dolor, aunque la restauración siga en proceso, porque el Dios de los Salmos es también el Dios de la promesa cumplida. Y si Él comenzó a sanarte, es porque ya ha visto la versión completa de tu historia. Y en ella hay danza donde hoy hay lamento, hay voz donde hoy hay silencio, hay fuerza donde hoy hay cansancio. Él te está rehaciendo con paciencia, con precisión, con amor. Y cuando estés listo, mirarás atrás no con tristeza, sino con gratitud, porque entenderás que fue en medio de las lágrimas donde nació la versión más hermosa de quien eres hoy. 9. El salmo que garantiza que el dolor no es el final de tu historia. En el Salmo 138:8 hay una promesa poderosa que cierra ciclos y abre nuevos comienzos con autoridad celestial. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No abandones la obra de tus manos. Esta declaración no es una simple oración, es una convicción. El salmista afirma que Dios no deja nada a medias. Él comenzó una obra en ti y Él mismo la terminará. Con perfección, con propósito, con fidelidad. Esta es una verdad que necesitamos recordar en los días en que todo parece interrumpido. Hay momentos en los que el dolor nos hace creer que nuestra historia se detuvo, que los sueños fueron enterrados, que el alma fue vencida. Pero el Dios de los Salmos no escribe finales trágicos para aquellos que le entregan sus lágrimas. Él transforma lo que parecía terminado en un punto de partida, lo que parecía derrota en revelación, lo que parecía fracaso en fundamento para algo mucho mayor. Cuando el salmista dice que el Señor cumplirá lo que le concierne, está diciendo, Dios cuida los detalles. No solo se ocupa de las grandes promesas, sino que también se involucra en las minucias de tu vida. Nada escapa de su control. Ninguna lágrima, ninguna espera, ninguna puerta cerrada o noche sin dormir. Todo lo que te concierne le importa a Dios. Y si le importa a Él, está siendo moldeado con manos de misericordia y ojos de amor. La frase siguiente, tu misericordia es para siempre, nos recuerda que Dios no cambia de humor, no se cansa de nosotros, no abandona a mitad del camino. Su amor es constante y eso garantiza que, incluso cuando fallamos, Él permanece. Incluso cuando nos perdemos, Él nos busca. Incluso cuando dejamos de creer, Él sigue escribiendo. Ese amor eterno es lo que sostiene la continuidad de su plan en nuestra vida. Y por eso, aún en medio del dolor, podemos tener esperanza. Por último, el clamor del salmista es, no abandones la obra de tus manos. Es como si dijera, Dios, no olvides que fui moldeado por ti, cuídame como quien cuida algo precioso. Y esa es la oración que podemos hacer con total confianza, porque si somos obra de las manos de Dios, Él nos guardará hasta el final. No abandona lo que comenzó a construir. No desecha el vaso agrietado, lo restaura, lo perfecciona, lo llena de gloria. Si hoy todo parece inconcluso, frustrado o perdido, recuerda, tu historia aún está siendo escrita y su autor es fiel. No solo te está sanando, te está guiando, no solo ha recogido tus lágrimas, está usando cada una de ellas para alinear lo que viene. Tu nuevo comienzo no depende de circunstancias favorables, sino de la palabra que salió de la boca de Dios. Y esa palabra dice, cumpliré lo que te concierne. Así que espera, confía, persevera. Porque el dolor no será tu punto final, será solo la coma antes del milagro. Y cuando ese milagro llegue, no vendrá como algo distante, sino como el cumplimiento de cada promesa susurrada en medio de las
lágrimas. El salmista sabía que incluso en medio del caos, Dios seguía obrando, a veces en silencio, a veces tras bambalinas, pero siempre con fidelidad. Y esa fidelidad es lo que sostiene al cansado, porque no depende de tu ánimo, sino del carácter inmutable de Dios. Él es quien comenzó la obra. Él es quien conoce el final. Él es quien te sostiene en medio del camino. El Salmo 138:7, el versículo anterior, refuerza esta confianza. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. Esto significa que Dios no solo perfecciona, Él protege, vigoriza y salva. Incluso cuando la angustia está presente, incluso cuando las amenazas espirituales o emocionales se multiplican, Él está actuando. Él se levanta por ti, extiende su mano, revive aquello que parecía muerto, hace brotar nueva vida donde el desaliento ya había echado raíces. Vivificar es más que sanar, es devolver el aliento, la motivación, el sentido. Es como si Dios soplara nuevamente dentro de tu alma, reavivando lo que el dolor había apagado. Y ese soplo no viene de lejos, viene de su diestra, viene de la mano que sostiene el universo, pero que también sostiene tus pasos temblorosos. Viene de la mano que escribe historias con lágrimas, pero las termina con gloria. Viene de la mano que nunca suelta. Al comprender esto, el corazón descansa, porque incluso sin ver, empiezas a creer, incluso sin sentir, empiezas a confiar, incluso sin entender, te rindes. Y esa rendición es poderosa. Abre el camino para que Dios termine la obra, porque Él no fuerza procesos, honra entregas, respeta tu jornada, pero también dirige tus pasos hacia el centro de su voluntad. Y en el centro de su voluntad todo cobra sentido. No estás retrasado, no estás olvidado, estás en construcción. Y Dios no construye con prisa, lo hace con detalles, con cuidado, con esmero. Y la belleza de lo que está por venir será proporcional a la intensidad del dolor que soportaste. Porque en el reino nada se desperdicia. Lo que hoy te hiere, mañana será unción. Lo que hoy te vacía, mañana será fuente. Lo que hoy te derriba, mañana será testimonio que sostendrá a otros. No dudes de lo que Dios está haciendo, aunque aún no lo veas. El cielo es maestro en obrar en lo oculto para sorprender en el momento justo. Y ese momento se está acercando. Te darás cuenta de que el dolor no fue el final, sino el anuncio. La lágrima no fue el cierre, sino el bautismo. La espera no fue en vano, fue preparación. Y cuando mires hacia atrás, entenderás, Dios lo perfeccionó todo, con perfección, con gracia, con amor, con eternidad. 10. Cierre. Tu vida será un testimonio de la fidelidad de Dios. Llegar hasta aquí no fue fácil. Cada paso dado en medio de la tormenta requirió coraje, fe y una perseverancia que quizás ni sabías que tenías. Pero debes saber, el cielo registró cada momento. Dios vio cada lágrima, escuchó cada oración, sintió cada clamor silencioso de tu alma. Y hoy Él te dice, no atravesaste esta tormenta en vano. Estoy sellando una nueva estación sobre tu vida. Tu historia no estará marcada por el dolor que enfrentaste, sino por la victoria que conquistaste. Tu nombre será recordado en el mundo espiritual como aquel que no se rindió, aquel que eligió confiar, aquel que permaneció firme incluso cuando todo parecía derrumbarse. Lo que viviste será la prueba viva de que Dios todavía guía a sus hijos en medio de las tormentas, de que Él aún calma los vientos, de que Él aún transforma lágrimas en cánticos de júbilo. Hoy eres invitado a hacer una declaración profética. Comenta ahora, mis lágrimas tendrán propósito.
esa frase será el sello de tu nuevo caminar, un acto de fe que tiene poder. Si llegaste hasta aquí, debes saber, eres uno de los escogidos. Deja tu like como expresión de gratitud por esta palabra. Eso ayudará a que más personas encuentren este refugio espiritual. Si aún no formas parte de nuestra familia, suscríbete al canal Centinela de la Luz y activa la campanita, porque Dios aún tiene mucho que revelar a tu corazón. Envía este video a alguien que amas y que necesita esta esperanza. Sé un instrumento de sanidad, sé un canal de nuevos comienzos. Ahora respira hondo, cierra los ojos. Deja que la música final suene hasta el final en silencio y permite que Dios te hable en lo íntimo. A veces, lo que más necesitamos no son palabras, sino presencia. Y Él está ahí contigo, paz en Cristo. Bono final, la flor que brota de la lágrima. Imagina una semilla. Es pequeña, está escondida, aparentemente sin vida. Pero cuando cae en la tierra, regada por las lluvias y presionada por el suelo, comienza un proceso invisible. En la oscuridad, en el silencio, en la soledad de la tierra, muere a sí misma. Y entonces brota. Así son tus lágrimas, caen discretas en momentos que nadie ve. Se derraman en la almohada, en el coche, en el baño cerrado, en los intervalos del día. Pero el cielo las ve. Y como la lluvia que riega la tierra, tus lágrimas son el inicio de algo nuevo. No solo estás sobreviviendo, estás germinando. La flor que brotará de tu dolor será más hermosa que todo lo que haya florecido en tu vida, porque no fue regada con aplausos, ni con elogios, ni con conquistas humanas. Fue regada con entrega, con fe, con dependencia. Dios está preparando un jardín donde antes solo veías desierto, y cuando llegue el tiempo de la flor, no solo embellecerá tu vida, perfumará el camino de otros, porque quien florece con Dios lleva el aroma de la eternidad. Así que no desprecies tu lágrima. Es santa, es semilla, es anuncio de un nuevo comienzo que no puede ser detenido. El invierno del alma tiene fecha para terminar, y el Dios de los Salmos ya está soplando sobre ti la brisa de una nueva estación. Silénciate ahora, escucha la música hasta el final y permite que, entre el sonido y el silencio, Dios te muestre. La flor ya comenzó a nacer.